¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente decirle sí a la vida? ¿O cómo se siente soltar un pasado que pesa, honrar a quienes ya no están o dejar de cargar con aquello que no te corresponde? Y si descubrieras que sanar no tiene tanto que ver con cambiar el pasado o desear cambiar el pasado, sino con reconciliarte con él, con lo que hay, con lo que fue. De eso se trata este episodio número 29 de Devoción Creativa. Constelaciones familiares. 6 claves para sanar tu historia y reconciliarte con la vida. Mi nombre es Krista Castellanos Reyes. Gracias por estar aquí. Las reflexiones que voy a compartir hoy contigo nacen de un taller presencial de constelaciones familiares y cuánticas que facilitamos recientemente aquí en Bogotá, junto con mi amiga y colaboradora, la doctora Diana Catalina Cárdenas. Y estas reflexiones no son solamente para quienes estuvieron en este taller, para quienes participaron, para quienes se constelaron, para quienes representaron, sino que son comprensiones vivas que pueden ayudarte en cualquier momento de tu camino. Al final, todas y todos, hayamos constelado o no, formamos parte de un gran sistema, es decir, de un sistema familiar y por ende cargamos con historias, con tristezas, con ausencias, con duelos, que muchas veces ni siquiera son nuestros, por lo menos no de manera directa. Y en algún momento, en algún punto de la vida, necesitamos reconciliarnos con nuestra propia historia, con las raíces que nos sostienen, con todo aquello que nos trajo aquí. Hoy te invito entonces a recorrer conmigo estas 6 reflexiones profundas surgidas de este encuentro. Cada una puede abrirte una puerta, a veces a mirar distinto, a soltar, a agradecer, o tal vez a incluir, a honrar, y en últimas a vivir tu vida con más presencia y con más libertad. Con cada reflexión te dejaré una pregunta terapéutica o 2 preguntas terapéuticas para que te las lleves contigo, porque el verdadero trabajo interior comienza cuando te atreves a mirar hacia adentro, a responderte tus propias preguntas desde el corazón y sobre todo a confiar en tus propias respuestas. De eso se trata en últimas la terapia, de eso se tratan en últimas los caminos de sanación, los caminos espirituales, los caminos de superación, incluso el coaching personal. Se trata de esto, de confiar en nuestras propias respuestas, las respuestas que nadie más nos puede dar. Así que respira profundo conmigo en este instante y acompáñame en este viaje a lo esencial. La primera reflexión es: honrar la vida es decirle sí a más vida. Reflexión, conclusión de alguna manera con lo que vivimos en este taller. Honrar la vida es decirle sí a más vida. Decir sí a más vida, ¿qué es eso? Obviamente para cada quien puede ser distinto, pero de manera muy simple y muy práctica, y obviamente desde la visión de las constelaciones familiares, el primer sí es a los padres, a los canales de vida. Y sí, la vida viene de lejos. La vida la da Dios, si por ejemplo crees en Dios, y la quita Dios, si crees en Dios. Pero en últimas, los canales son los padres, papá y mamá. Y los padres son lo que son lo que son. Que no te amaron como te hubieras querido, que te faltó presencia de parte de ellos, que te faltó buen trato, comprensión de su parte, que no pudieron estar ahí cuando más los necesitabas, o que estuvieron demasiado ahí contigo y hasta te decidieron la profesión. Los padres son lo que son. Los padres están cumpliendo un rol en coherencia, en concordancia con algo que llamamos el plan del alma, con los contratos que hay entre las almas. Somos almas en contrato con otras almas, imagínatelo así. A veces el contrato para algunas personas incluye ser el victimario, un victimario despiadado, lo que llaman algunos un victimario imperdonable. Y de hecho, muchas veces puede que nosotros seamos un victimario y a veces somos la víctima y ninguno de esos roles es eterno. Ojo, ninguno de esos roles es eterno. Pero a lo que voy es a que el rol de los padres y la imperfección de ese rol a los ojos de la moral, de la religión, de lo que debe ser o no un padre o una madre, pues está cumpliendo de todas maneras una función. Si mamá fue una maltratadora,
tu despertar de conciencia, que es nada más y nada menos que el despertar de tu amor propio. Tu despertar de conciencia, tu sanación puede tener que ver con darte a ti misma, a ti mismo, lo que mamá, por la razón que sea, por su historia, por sus propias heridas, no pudo darte. Pero para hacer eso, primero tienes que decir sí a la vida, o sea, decir sí a todo lo que fue, como fue y a lo que es como es, a esa mamá y a ese papá tal cual fueron. Y esto implica un camino, un cambio de perspectiva, esto implica una elección, la elección adulta de mirar la vida, tu vida, como algo completo, tal vez no perfecto, pero sí correcto. Esto implica reconocer que mamá y papá no fueron perfectos, pero son los papás correctos para ti, para que tu alma venga a experimentar y aprender lo que vino a aprender. Y tú tampoco tienes que ser ni la hija ni el hijo perfecto, por supuesto. Tú también eres la hija correcta, el hijo correcto para ellos. Y este es el primer sí. A partir de este primer sí, que como te digo es un camino, es un proceso, casi que eso nos vuelve una forma de vivir, a partir de este primer sí, puedes empezar a preguntarte, y te invito a preguntarte con este primer punto, cuáles decisiones, cuáles hábitos, cuáles relaciones, qué haceres, actividades de tu vida cotidiana son un sí a la vida y cuáles no. ¿Y por qué? Y esto es muy personal, de nuevo, pregúntatelo, obsérvalo y confía en tus propias respuestas. Segunda reflexión. La pregunta no es ¿qué esperas de la vida? La pregunta es ¿qué le estás entregando a la vida? Tendemos a esperar mucho de la vida, esperamos que nos recompense, que nos compense lo perdido, que nos devuelva algo de lo que sentimos que nos faltó, pero la vida no está en deuda con nosotros, la vida simplemente es, se da, fluye. La vida es un regalazo, es un regalo estar aquí y si miramos para atrás, todo lo que tuvo que suceder, los eventos afortunados, lo no tan afortunado, lo que superaron nuestros antepasados y antepasadas, si pudiéramos mirar atrás y ver todo lo que tuvo que suceder para que nuestra vida fuera posible, de nuevo, nos daremos cuenta, reconoceremos que la vida es un regalo inmenso y la conciencia, un privilegio. Cuando pasamos del reclamo a la entrega, algo se transforma profundamente. Entregarse a la vida no es resignarse, es participar activamente de ella. Entregarse a la vida es reconocer que si estamos aquí es porque la vida nos eligió y eso ya es suficiente motivo para ofrecer algo a cambio. Tiempo, presencia, amor, propósito, optimismo, belleza, la propia sanación, el propio camino. A veces lo que podemos entregar es pequeño, una sonrisa, una palabra amable, una palabra de aliento, un consejo solicitado, un gesto consciente, pero todo eso, por pequeño que sea, tiene fuerza. Tiene la fuerza de la vida, tiene la fuerza de tu vida. Y la vida responde cuando se le entrega desde el corazón, no desde la exigencia. Nadie cambia a punta de reclamos, y la vida tampoco. Con esta segunda reflexión, pregúntate, ¿qué estás entregando hoy a la vida que te habita? Y si te dieras permiso de dar más amor, más de ti, de tu servicio, de tu presencia, ¿cómo cambiaría tu manera de estar en el mundo? ¿Cómo cambiaría tu manera de estar en el mundo, especialmente en tus relaciones más cercanas? Tercera reflexión. Dejar de cargar con el dolor del pasado no significa negar lo vivido. Si te das cuenta, esto tiene que ver con el primer punto, de hecho. Y es curioso cómo dejar de cargar con el pasado no implica un no, sino un sí. No implica negarlo, no implica omitirlo o dejar de nombrarlo, implica mirarlo. Y mirar es incluir. Mirar es decir sí. Dejar de cargar con el dolor del pasado no significa negarlo, significa mirarlo con agradecimiento, a veces incluso con ternura cuando se puede, y permitirle descansar, permitirnos soltar. Muchos creemos que sanar es olvidar o que sanar significa superar. No, tengo que superar lo que me sucedió. Pero en realidad sanar tiene más que ver con mirar de frente y decir sí, sí, esto también fue parte de mi historia. Esto también me trajo hasta aquí. Esto que sucedió también me da fuerza para buscar ayuda, me da fuerza para buscar y encontrar caminos, nuevos caminos, me da fuerza
para codearme, para hablar, para encontrarme con personas, con lugares, con métodos, con caminos espirituales que me ayuden a amarme más, a demostrarme ese amor a mi manera. La fuerza de la vida viene también de eso que nos cuesta mirar, de eso que nos cuesta recordar o aceptar. El dolor necesita ser reconocido, no negado. Y cuando lo reconocemos, lo incluimos y comienza a hacerse liviano. El alma no necesita borrar lo que ocurrió. De hecho, el alma lo recuerda todo. El alma lo que necesita es que alguien vea lo que no puede ser visto o lo que nadie ha podido ver, que alguien honre lo que nadie ha podido honrar y obviamente en esa honra lo suelte y lo deje descansar. Lo que cargamos no es solo nuestro, por supuesto, muchas veces, como lo decía al inicio, son dolores antiguos del sistema familiar, duelos no llorados, pérdidas no nombradas, y mirar con compasión lo que heredamos es una muestra, es una señal de valentía espiritual. Ahora, decir sí a lo que fue, dejar de negar el pasado, no significa decir que lo que pasó estuvo bien, ¿ok? Y si de lo que estamos hablando es de un abuso, por ejemplo, pues imagínate, nadie te está pidiendo que aceptes, que te convenzas de que eso que sucedió fue correcto o estuvo bien, sobre todo a nivel de la moral. Decir sí a lo que fue a veces implica decir también, me hubiera gustado que esto no hubiera sucedido, pero es así, y así lo tomo, aunque me cueste. Así fue, digo sí, esto también me ha traído hasta aquí. Y algo maravilloso que está en conexión con todo esto es que cuando comienzas a hacer el ejercicio de no querer cambiar el pasado, el ejercicio de aceptarlo, de decirle sí, cuando te reconcilias con él, comienzas a dejar de querer cambiar a las personas. Ellas también son lo que son, por lo que fueron. Ellas también son lo que son por lo que han vivido, por sus propios pasados, aceptados o no. Así que pregúntate, ¿qué historia o qué parte de tu historia, qué dolor sigues intentando reparar desde el sufrimiento? ¿Podrías permitirte mirarlo con aceptación, con ternura y soltarlo sin querer cambiarlo? Cuarta reflexión. Dar lugar a cada quien, incluso a los que ya no están, incluso a los que no pudieron nacer, por las razones que sean. Y aquí, por supuesto, estamos hablando de interrupción del embarazo, interrupción espontánea o voluntaria. Aquí no hay espacio para el juicio. Las condenas se los dejamos a otros. En los sistemas familiares, lo que se excluye no desaparece, se manifiesta de otra manera. Se cuelan los vínculos, en los síntomas, en los destinos que se repiten. El hijo no reconocido, que es hijo aunque no haya nacido, pide lugar. A veces lo hace a través de la culpa, a veces lo hace a través de la imposibilidad de otro embarazo y no. Esto no es castigo de los cielos. Desde la mirada de las constelaciones familiares, esto no es un castigo. Lo vemos más bien así. La imposibilidad o la dificultad de otro embarazo tiene que ver con que aún cargamos lo que aún no queremos o no podemos nombrar o incluir. Aún cargamos tal vez con una culpa de no haber podido hacer las cosas de otra manera en aquel tiempo cuando tomamos esa decisión. Así que, de nuevo, incluir es nombrar, mirar, reconocer. Esto implica decir o decirle a ese ser que no llegó, que no se quedó, decirle, tú también perteneces, tú eres parte de mi familia, te doy un nombre y te doy lugar en mi corazón. Dar lugar a quienes partieron demasiado pronto, a estos hijos no nacidos, o a los abuelos olvidados, o incluso a los miembros del sistema que causaron dolor. Todos forman parte de la historia mayor que nos contiene. Todos forman parte del plan mayor, del plan del alma. Y cuando cada uno tiene su lugar, el alma familiar se ordena. Y cuando el alma familiar se ordena, la vida vuelve a fluir. Pregúntate, ¿a quién o a qué has dejado fuera de tu corazón o de tu historia? Ya sea por rechazo, por miedo o por culpa. Abre espacio para que la vida fluya completa. Quinta reflexión. Agradecer y dejar ir también es dar lugar. Honrar no es aferrarse, honrar es mirar, reconocer, agradecer y permitir que lo recibido siga su camino dentro de ti. A veces creemos que amar es retener, pero el amor maduro, el amor verdadero, el amor espiritual,
sabe soltar. Sabe que lo que se suelta con gratitud se transforma en fuerza y lo que se retiene desde el miedo se convierte en carga. Te lo repito. Lo que se suelta con gratitud se transforma en fuerza y lo que se retiene desde el miedo se convierte en carga. Decir gracias y dejar ir no borra el vínculo, lo transforma. Porque todo lo que realmente fue amor nunca se pierde, se vuelve parte de tu propio movimiento vital, se vuelve y es, en esencia, fuerza de vida. Pregúntate, ¿qué necesitas soltar para seguir avanzando de una manera más liviana con tu vida? ¿Qué puedes agradecer hoy? ¿Y cómo puedes agradecer lo que fue, incluso si ya no es? Ser una buena hija o un buen hijo no significa complacer ni quedarse. Una buena hija, un buen hijo, vive la propia vida con dignidad y gratitud. Muchos confundimos el amor con la obediencia. Creemos que para ser buenos hijos o buenas hijas debemos continuar los sacrificios de nuestros padres o vivir la vida que ellos no pudieron vivir, pero eso no es amor. Eso es lealtad inconsciente, eso es lealtad limitante. En nuestro taller de constelaciones familiares surgió una frase muy hermosa que probablemente conoces o has escuchado antes. La carga más pesada para un hijo o para una hija es la vida no vivida de sus padres. Y en este sentido te digo que el movimiento hacia la propia adultez es no cargar con las expectativas, ni con los anhelos, ni con los sueños no vividos de tus padres. Amar a los padres no es quedarse pequeño o pequeña para no superarlos. No es cargar con sus dolores para aliviarles el alma. Amar de verdad es tomar la vida que vino a través de ellos y hacer algo bueno con esa vida que recibiste. Algo que honre su entrega. Ser una buena hija, un buen hijo, honrar a padre y madre, es honrar la vida misma, tu vida, tu propia vida, tu tiempo en este planeta, por corto o por largo que sea. Ser una buena hija, un buen hijo es reconocer, papá, mamá, tomo lo que me diste y ahora hago mi camino. Y eso, más que traicionar, libera a todos, te libera y los libera. Una buena hija, un buen hijo, deja que sus padres se hagan cargo de lo suyo, de sus frustraciones, de su soledad, de sus miedos, de lo que sea que estén cargando. Eso es de ellos y tú a lo tuyo. Frase clave de constelaciones familiares en este caso. Tú por ti, mamá, y yo por mí. Tú por ti, papá, y yo por mí. Gracias por la vida. La tomo completa y la vivo y la disfruto a mi manera. Solo así honramos verdaderamente esos canales de vida, nuestros padres, sin importar cómo haya sido nuestra historia con ellos. Y aunque a veces, por supuesto, aún nos cueste, aunque a veces sigamos anhelando que las cosas fueran de otra manera, bueno, como te decía al inicio de este episodio, esto es un camino, es un proceso, es la vida misma. Constelar sirve, y mucho. Pero si me estás escuchando y no tienes los recursos económicos, no tienes el tiempo, o te da miedo, te parece demasiado raro esto de las constelaciones familiares, te invito simplemente a que escribas una carta, a que observas, a que vuelvas a escuchar los puntos de este episodio, 6 puntos, estas 6 reflexiones, a observar cuál de ellas resonó más contigo y a responderte la pregunta o las preguntas de cada punto con seriedad y con amor. Y de nuevo, confiando en tus propias respuestas, confiando en tu propia voz. Puede que de allí surja una carta a tu mamá, una carta a tu papá, una carta a la vida misma. Así que para este último punto, el sexto punto, pregúntate, ¿dónde sigues tratando de cumplir con expectativas que no son tuyas? ¿De qué manera sigues tratando de cumplir con expectativas que son de tus padres? ¿Y de qué maneras sigues tratando de salvar, de proteger a papá y a mamá de lo que ellos y solo ellos pueden resolver, pueden cargar o liberar? Gracias de corazón a quienes hicieron parte de este taller presencial de constelaciones familiares en Bogotá.
Gracias por tejer, por ponerse al servicio de este campo de sanación colectiva. Gracias a mi amiga y colaboradora cómplice, la doctora Diana Catalina Cárdenas. La pueden encontrar en Instagram como @doctora.Diana Catalina. Gracias a mis padres, por supuesto, aquí los incluyo, porque de ellos también está hecho mi camino. Este camino que sigo cultivando con amor y en el que sigo aprendiendo y que me ha llevado a ser valiente, a confiar en mi palabra, en mi intuición, en lo que veo y, por supuesto, en la guía de mis maestros, en cuerpo y desencarnados. Especialmente, por supuesto, el gran Bert Hellinger, descubridor o canalizador de las constelaciones familiares, de las nuevas constelaciones familiares o constelaciones cuánticas, constelaciones del espíritu. Nos escuchamos en un próximo episodio y mantente atenta y atento porque estaremos organizando encuentros virtuales de constelaciones familiares grupales, porque el campo de sanación está y actúa en todas partes. Gracias por escuchar Devoción Creativa, un espacio donde convergen la astrología, las constelaciones familiares, la mitología, el coaching y varias herramientas de sanación transgeneracional. Mi nombre es Crista Castellanos Reyes. Sígueme en Instagram como Crista Castellanos y en mi canal de YouTube bajo el mismo nombre. Te espero en un próximo episodio.